Andrés Manuel López Obrador anunció el 27 de noviembre de 2022 que su modelo económico y político lo bautizó como humanismo mexicano. En una jornada bastante compleja, el presidente de México recorrió una parte relevante del centro de la capital en donde se dejó apapachar con el pueblo. Ahí, Obrador no solo demostró su fuerza social a la derecha, sino que también dio cátedra de sus logros y cerró con los lineamientos que fundamentan la esencia de su proyecto de nación. Ningún presidente había tenido un proceso social como el que se mostró aquel domingo, ya que el pueblo lo arropó cariñosamente y, con ello, el mensaje fue claro: con el pueblo todo. El humanismo mexicano recupera la gran frase de Tulio Terencio, que dice más o menos lo siguiente: nada humano me es ajeno. El presidente colocó en el centro el carácter del político de izquierda y dejó claro que existen dos formas de hacer política: uno, la tradicional que se ampara en el dinero, y dos, la popular que pone en el centro la vida del ser humano. A diferencia del llamado neoliberalismo, Obrador hizo hincapié en la forma específica de hacer política en su sexenio, en donde lo más importante no es la acumulación de dinero, sino procurar un mundo mejor para el pueblo. El humanismo mexicano retoma las ideas universales y el referente más importante sería Tomás Moro. La obra de Utopía pone énfasis en la política para los más pobres, es decir, la economía capitalista sostiene al servidor público que lucra con todo, mientras que Rafael, el protagonista de aquella obra, manifiesta en este texto que el buen gobierno es aquel que tiene como eje central al pueblo. El pueblo lo es todo para éste, y el servidor público debe ser una herramienta para darle las mejores condiciones de vida a los suyos. En ese sentido, la conclusión es muy interesante, puesto que, palabras más o palabras menos, en tanto la propiedad privada y el amor al dinero siga, no hay posibilidad de un gobierno para el pueblo. El humanismo mexicano desarrolla la grandeza de la cultura milenaria, pero, a diferencia de la antropología burguesa, el obradorismo recupera la base sustancial de estas comunidades en donde, como diría Bruno Bustels, la organización social es la base del proyecto del futuro. El buen gobierno parte de una organización política que nada tiene que ver en este sentido con el proyecto capitalista. Las sociedades precapitalistas se basan en una forma en donde la propiedad colectiva es el fundamento de la vida social, es decir, el amor al dinero no era la regla de su convivencia. De ahí la necesidad de que los teóricos recuperen lo valeroso de ese proyecto que puede ofrecer un horizonte político para la emancipación de la humanidad. El humanismo mexicano contempla la historia política de nuestro país y la coloca al orden del día para construir una sociedad más justa. A muchos se les olvida que la herencia epistémica de nuestra propia historia se encuentra en el liberalismo, el anarquismo y el socialismo. Las tres tienen como principio la libertad, la justicia, la fraternidad y la emancipación de los pueblos oprimidos, y su lucha política marcaba el rumbo de hacer un país digno para los mexicanos. Ricardo Flores Magón, Camilo Arriaga y Valentín Campa fueron los representantes más dignos de aquellas figuras emblemáticas de nuestra historia. Nos demostraron que el buen gobierno es aquel que se compromete con los demás. Gerardo Fernández Noroña representa el sentido del humanismo mexicano, ya que, por un lado, las comunidades originarias se colocan como el eje central de su política y, por el otro, no solo coloca a la humanidad en el centro de la política, sino también a la naturaleza. El diputado con licencia hace mención en sus recorridos que el cambio de sistema económico es la línea política para lograr una mejor sociedad. En ese sentido, el humanismo mexicano encuentra su mejor versión en Noroña, debido a que cambiar el sistema económico significa apostar por una sociedad en donde el valor de uso esté en el centro y la vida se coloque en el fondo del buen gobierno.